Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Aprende en Casa 3. Espero que ya estén contentísimos de empezar con esta clase de español para cuarto grado, en compañía, como siempre, de la maestra Reina Cruz. Bienvenida, maestra. Muchas gracias, María. Es un placer estar otra vez con ustedes. Y también en compañía de Raulito. Gracias, María. Hola, maestra. Hola, Raulito. ¿Me puedes ayudar con mi cubrebocas, por favor? Por supuesto. ¿Y qué te parece si mientras yo te ayudo a guardar tu cubrebocas, vamos con Ajolisto, que nos tiene unos consejos muy importantes? Sí. ¡Hola! Vamos a ver el siguiente video. Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, la COVID-19 es una enfermedad que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas. No salgas de casa. Si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén una distancia mínima de 1,5 metros entre tú y los demás. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos o aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies de los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o en el supermercado. Sigamos luchando juntos contra este virus, cuidándonos los unos a los otros. Es muy importante continuar con las recomendaciones para evitar contagios de COVID. Trata de no salir de casa a menos que sea muy necesario. Si lo haces, utiliza el cubrebocas. Lava tus manos frecuentemente con agua y con jabón, por lo menos durante 20 segundos. Ahora es momento de seguir con el programa de hoy. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Nos vemos pronto! Niñas y niños, espero que se encuentren muy bien y sus familias también. Hoy vamos a terminar de hablar de Francisco Hinojosa. ¡No! ¡Wow! ¿De verdad? Me gusta muchísimo saber sobre este autor y sus obras. Y a mí también, Raulito. Pero si mal no recuerdo, en la clase anterior quedamos en que ibas a hacer una recomendación de este escritor. Efectivamente, el día de hoy escribiremos, revisaremos y publicaremos un comentario para recomendar la obra de Francisco Hinojosa, que fue el autor que elegimos. Niñas y niños, ustedes en casa pueden hacer lo mismo sobre el autor o la autora que hayan elegido. Pongan mucha atención para que vean cómo lo hacemos y puedan tomar nuestro trabajo como ejemplo. Sí, ya quiero comenzar, porque la verdad quiero que mis compañeros y compañeras lean todas las obras de Francisco Hinojosa. Vamos a hacer un recuento de lo que hemos visto sobre Francisco Hinojosa para tener claro de qué puedes hablar en tu recomendación, Raulito. También recopilamos datos biográficos para reconocer acontecimientos, situaciones o ideas que influyeron en las obras de Francisco Hinojosa. Y recuerdo que vimos que nació en la Ciudad de México en 1954, que estudió Lengua y Literaturas Hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y que este escritor ha recibido varios premios, que le gusta coleccionar también sellos postales y que leía cómics cuando era niño. Sí, eso es muy importante, porque dijo que como los monitos de los cómics tienen diálogos cortitos, él aprendió así a escribir cortito también, como en resumen, y por eso decidió escribir cuentos que son cortitos. Sí, eso es cierto. Y sobre la lectura que lo transformó cuando era adolescente. Vimos que fue Crimen y Castigo de Dostoyevsky. Y Francisco Hinojosa comentó que cuando leyó a Dostoyevsky, comprendió que él también quería ser escritor. Exactamente, María. Vimos que la lectura de Dostoyevsky fue definitiva en la vida de Francisco Hinojosa. Y en la última clase relacionamos algunas experiencias y vivencias de nuestro escritor con sus obras. ¿Se acuerdan? Estábamos viendo una entrevista muy interesante, además. Sí. Vemos que sus personajes a veces son niños y... por ejemplo, el personaje que reprobó en la primaria. Pero eso escribió ese cuento porque él también reprobó cuando iba en la primaria.
O como el cuento del doctor Funes, en el que hay un niño que usa un telescopio para ver lo que hacen los vecinos. Y entonces descubre a un señor que hace cochinadas, metiendo ratones y lagartijas a la licuadora y así. Ay, Guácala. no. Ese lo escribió porque le regaló un telescopio a su hijo, ¿verdad? Sí. Pero a su hijo no le importó el telescopio y se puso a usarlo para otras cosas. Por eso se le ocurrió escribir el cuento. Así es, Raulito. Vimos cómo otras experiencias o incluso lecturas influyeron en sus obras. Como pueden ver, ya tenemos bastante información para elaborar un pequeño texto. Una breve reseña sobre Francisco Hinojosa y su obra para recomendar su lectura. Si ustedes en casa, niños y niños, eligieron otro escritor o escritora, tengan la información que recopilaron a la mano, porque con eso es con lo que vamos a trabajar. Ahora, para darle estructura a nuestro escrito, vamos a guiarnos con la información que aparece en la página 142 del libro de texto. María, ¿nos puedes ayudar a leer, por favor, lo que dice? Claro que sí, maestra. Dice así. Con la información que encontraron sobre su autor elegido, escriban un texto que incluya datos y comentarios acerca de su obra. ¿Qué escribe? ¿Qué tipo de personajes? ¿Y qué escenarios describe? ¿A qué finales recurre? Felices, trágicos, cómicos, entre otros. Gracias, María. Pues sobre eso ya sabemos algunas cosas muy interesantes. Un poco más abajo, en la misma página del libro, tenemos una guía que nos va a servir para estructurar nuestro texto. ¿Nos puedes ayudar otra vez, María, por favor? Por supuesto, maestra. Dice así, pongan mucha atención. Revisen que su texto biográfico contenga introducción, asunto de la nota, los datos relevantes de la vida del autor, los comentarios de algunas de sus obras, conclusión, por qué vale la pena leer a este autor. Muchas gracias, María. Aquí tenemos ya la propuesta de una estructura muy básica con la que podemos orientarnos. Lo primero que vamos a hacer es ponerle un título y a construir la introducción, en la que vamos a decir cuál es el asunto de la nota. ¿Alguno de ustedes quisiera participar? Yo, maestra, yo. El escrito se va a llamar Recomendación de Francisco Hinojosa. Ah, muy bien, Raulito. Y en la introducción vamos a explicar que el asunto del escrito es justamente recomendar a este autor. A ver qué les parece esta propuesta. ¿Puedo hacer una propuesta, maestra? Claro que sí, María, adelante. Bueno, entonces diría, recomendación de Francisco Hinojosa, y en introducción pondríamos, en este texto hablaremos de la vida y obra del escritor Francisco Hinojosa, con el objetivo de dar a conocer su trabajo y que las personas se animen a leer sus cuentos. Ay, eso está muy bien, María. Yo lo hubiera dicho igual. Vamos a continuar con los datos relevantes de la vida del autor. Y aquí vamos a ocupar los datos que recopilamos las clases pasadas. Los que ya referimos hace un rato, ¿verdad? Sí, de cuándo nació y dónde estudió y todo eso que ya tenemos en forma de lista. Pero ahora tenemos que escribirlo en nuestro escrito. Yo creo que podríamos hacer uso de signos de puntuación como la coma y los puntos. Así es, María. Y también vamos a usar nexos para unir ideas y formar solo un texto. Yo quiero intentar, maestra. ¿Puedo? Claro que sí. Bueno, sería algo así más o menos. Francisco Hinojosa nació en la Ciudad de México el 28 de febrero de 1954. Estudió lengua y literaturas hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y es famoso por escribir cuentos infantiles. Punto y aparte. Oh, muy bien, Raulito, eso está muy bien. Y ya tenemos ahí su nacimiento, sus estudios y lo que escribe. Ajá. Ahora déjenme a mí contribuir con un párrafo, ¿les parece? Sí. A ver, quiero incorporar los otros datos que ya tenemos. Sería algo así. Ha recibido varios premios por sus obras, las cuales han sido traducidas a varios idiomas. ¿Se acuerdan que vimos que sus obras han sido traducidas?
Sí, maestra. Bueno, pues lo ponemos aquí. En su juventud leía cómics, los cuales fueron su principal influencia para escribir cuentos, porque tienen diálogos cortos. A los 16 años leyó Crimen y Castigo, del escritor ruso Dostoyevsky, que lo impactó y lo animó a convertirse en escritor. Uno de sus pasatiempos es coleccionar sellos postales. Bueno, ¿qué les parece? Qué bien quedó, maestra. Me parece que con todo esto ya tenemos los datos relativos a la vida de Francisco Hinojosa. ¿Tú qué opinas, Raulito? Sí, le quedó muy bien, maestra. La verdad a mí no se me hubiera ocurrido lo de poner al escritor ruso que le gusta a Francisco Hinojosa. Y que es ruso, ¿verdad? Pero eso estuvo muy bien. ¿Y con qué vamos a continuar? Pues con los comentarios de algunas de sus obras. ¿No es así? Sí. Y nosotros leímos aquí en clase 2 de sus obras. Sí, cuando los ratones se daban la gran vida y la peor señora del mundo. Yo creo que podríamos decir algo sobre ambas historias. Sobre lo que tratan, sus personajes, o también sobre lo que nos hicieron sentir y pensar. Ah, yo quiero empezar. A ver, yo diría... Cuando los ratones se dan la gran vida, Francisco Hinojosa cuenta la historia de unos ratoncitos que inflaban y desinflaban a los demás animales hasta que el búho se da cuenta y los acusa a todos. Y entonces los animales ya volvieron a ser normales. Ay, espérate, Raulito. Es que ahí ya estás contando todo el cuento. No estás dejando nada a la imaginación. Sí, Raulito. No hay que decirlo todo, más bien hay que decir solo algunas cosas para que quien lea la reseña tenga curiosidad de leer las obras de Francisco Hinojosa. Ah, sí es cierto. Tienen mucha razón. Es que me emocioné un poquito, ya quería contarlo todo. ¿Puedo contarlo otra vez? Claro que sí, Raulito, adelante. A ver, sería algo así. En su cuento Cuando los ratones se daban la gran vida, Francisco Hinojosa nos cuenta la historia de unos ratoncitos que descubrieron un secreto para aprovecharse de los demás animales. Ay, pero quiero decir un poquito más. Bueno, no quiero contar el final, pero quiero decir algo más. A ver, ya sé. Los hacían más grandes o más chicos para obligarlos a hacer lo que ellos querían. ¿Qué les parece así? Raulito, felicidades. Quedó bastante mejor. Sí, está mejor, Raulito. No cuentas el final, pero sí das algunos datos que pueden producir la curiosidad del lector. Muy bien. Maestra, a mí me gustaría intentar con la parte siguiente. ¿Puedo? Adelante, María, gracias. A ver, dice así. En su obra emblemática La peor señora del mundo, Francisco Hinojosa nos comparte la historia de una mujer muy malvada y perversa que maltrataba a todos los habitantes del norte de Turambul. ¡Wow! Eso está súper genial, María. ¿Y qué más? A ver, ay, Raulito, es que ya me cortaste la inspiración. A ver. Lo demás sería algo así. Así viven, soportando los abusos de la señora, hasta que se les ocurre una idea genial que resuelve todos sus problemas. Pero la idea genial es que el viejito dice que engañen a la señora. Hay que poner eso, sí. No, Raulito, porque entonces ya diríamos de quién es la idea y en qué consiste. Maestra, ¿y ahora qué sigue? Nos queda la conclusión. ¿Y ahí qué vamos a poner? Pues me parece que en esta parte ya puedes decir por qué crees que al leer Francisco Hinojosa es algo que las demás personas deberían de hacer. Bueno, pues entonces... pues sí, porque sus cuentos son muy divertidos y son para niños y niñas, pero lo tengo que escribir, ¿verdad? Ay, perdón, a ver, sería algo así. Hay que leer a Francisco Hinojosa porque sus historias son muy divertidas. Son historias especialmente escritas para niñas y niños. Y sus personajes a veces son niños también.
algunos niños que son traviesos o muy curiosos o que reprobaron quinto de primaria. Aquí estoy poniendo lo que vimos de los personajes, del que reprobó y también los que salen en el manual de niños malcriados. ¿Qué tal quedó así? Muy bien, Raulito, aunque creo que podríamos hablar con más detalle sobre las razones por las cuales recomendamos leer a este autor. Para esto me gustaría que viéramos un fragmento de la entrevista que estuvimos revisando anteriormente. Verán que tiene un dato muy interesante sobre el por qué Francisco Hinojosa escribe para niñas y niños y por qué él piensa que se trata de un público muy exigente. ¡Vamos a verlo! Y tú dices que los niños son lectores exigentes. O sea, que no hay que tratarlos, porque a veces se han asustado de tus libros en un principio, ¿no? Como tu irreverencia. Por ahí comentábamos que a algunos padres no les gusta que la peor señora del mundo, que ya hablaremos de ella, sea una especie de antimamá, ¿no? Y eso les fascina a los niños, ¿no? ¿Cómo haces? ¿Dónde está el truco de esta complicidad? ¿Pancho se vuelve niño otra vez cuando escribe para niños? Sí, yo creo que sí, me dirijo muy especialmente al niño sin pensar en la aprobación del padre, qué es lo que realmente le puede gustar a un niño. Y por supuesto, parto de que los niños son crueles, son juguetones, les interesa mucho el juego, les gustan las palabras. Y a partir de eso, pues puedo crear historias que ciertamente a veces no son bien vistas por el mundo adulto, censor, por cierto, y agarrar una complicidad con el lector de esa edad. Y sí pienso que son exigentes, porque una historia que a un niño no le gusta, le empieza a leer, y si no le gusta, la deja, y hay cosas más importantes en la vida que leer un mal libro, o un libro que no le interesa, claro, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido son muy exigentes, creo que leen más y mejor que los adultos, ¿no? ¡Guau! Pues sí que debe ser cierto lo que dice Francisco Hinojosa. Maestra, yo la verdad nunca lo había pensado, pero claro que tiene razón. Si una lectura pues no atrapa rápido a una niña o a un niño, lo pierde, porque entonces la niña o el niño va a preferir hacer otras cosas, no sé, como irse a jugar, ver la televisión, utilizar la computadora, lo que sea, menos leer ese libro. Yo solo sé que los libros de Francisco Hinojosa me gustan muchísimo, pero sí he visto otros libros y a veces como que no me llaman mucho la atención. O sea, los abro y los leo un poquito y así, pero si no me llama la atención, mejor pues agarro otro. Y si no tienen monitos o dibujitos, pues la verdad no me gustan. Raulito, no todos los libros van a tener monitos. Bueno, los que son para niñas y niños regularmente sí tienen ilustraciones, pero los que ya son para un público mayor, pues no necesariamente van a traer monitos. Así es. A mí me gustaría agregar algo sobre esto que nos dijo Francisco Hinojosa a la conclusión, porque me parece una apreciación muy valiosa. ¿Ustedes no lo creen? Sí, claro que sí, maestra. Pero ¿cómo quedaría? Sí. A ver, ¿qué les parece lo siguiente? Para Francisco Hinojosa, el público infantil es el más difícil de complacer, porque si a un niño o a una niña no les gusta una lectura, simplemente la abandonan. Para las niñas y los niños, dice el escritor, hay cosas más importantes en la vida que leer un mal libro. ¡Wow, maestra! Hasta su cita textual le puso con sus comillas y todo. Esta parte me gusta mucho, pero... Ay, maestra, ¿puedo agregar algo? Claro que sí, Raulito, adelante. Bueno, yo terminaría así. Así que no se diga más y comencemos a leer una increíble historia de Francisco Hinojosa. Les aseguro que quedarán envueltos en ella y querrán leer más de sus cuentos. Pues está perfecto, Raulito. Quedó muy bien para darle cierre a la conclusión. Muy bien. Ahora, ¿qué les parece si damos lectura a la versión final de esta recomendación literaria que acabamos de elaborar? Sí, quiero ver ya cómo quedó completita. Bueno. Mientras veían el video les hice unos pequeños ajustes y le agregué algunas ilustraciones que ya verán. María, ¿nos ayudas a leerla, por favor? Por supuesto, maestra. Recomendación para la lectura del escritor Francisco Hinojosa. Por Raulito, María y Maestra Reina. Introducción.
En este texto hablaremos de la vida y obra del escritor Francisco Hinojosa, con el objetivo de dar a conocer su trabajo y que las personas se animan a leer sus cuentos. Francisco Hinojosa nació en la Ciudad de México el 28 de febrero de 1954, que estudió Lengua y Literaturas Hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ha recibido varios premios por sus obras, las cuales han sido traducidas a varios idiomas. En su juventud leía cómics, los cuales fueron su principal influencia para escribir cuentos porque tienen diálogos cortos. A los 16 años leyó Crimen y Castigo del escritor ruso Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky, que lo impactó y lo animó a convertirse en escritor. Uno de sus pasatiempos es coleccionar sellos postales. En su cuento, Cuando los ratones se daban la gran vida, Francisco Hinojosa nos cuenta la historia de unos ratoncitos que descubrieron un secreto para aprovecharse de los demás animales. Los hacían más grandes o más chiquitos para obligarlos a hacer lo que ellos querían. En su obra emblemática La peor señora del mundo, Francisco Hinojosa nos comparte la historia de una mujer muy malvada y perversa que maltrataba a todos los habitantes del norte de Turambul. Así viven soportando los abusos de la señora hasta que se les ocurre una idea genial que resuelve todos sus problemas. Conclusión. Hay que leer a Francisco Hinojosa porque sus historias son muy divertidas. Son historias especialmente escritas para niñas y niños y sus personajes a veces son niños también. Algunos niños que son traviesos o muy curiosos o que reprobaron quinto de primaria. Para Francisco Hinojosa, el público infantil es el más difícil de complacer, porque si a un niño o una niña no le gusta una lectura, simplemente la abandonan. Para las niñas y los niños, dice el escritor, hay cosas más importantes en la vida que leer un mal libro. Así que no se diga más y comencemos a leer una increíble historia de Francisco Hinojosa. Les aseguramos que quedarán envueltos en ella y querrán leer más de sus cuentos. ¡Wow! ¡Quedó increíble, maestra! Sí, Raulito. ¿Pero qué creen? Todavía falta publicarlo. Y para eso lo vamos a mandar a todas las personas que queramos. Niñas y niños, ustedes pueden imprimir su propia recomendación y repartir copias o mandarlas por correo o en algún formato digital, ya que por ahora estamos en aislamiento. Lo pueden enviar a sus familiares, a sus amigas y amigos, conocidos, compañeras y compañeros de la escuela, a su maestra o maestro. Sí, eso es lo que voy a hacer, lo primeritito que voy a hacer cuando llegue a mi casa. Qué buena idea. Yo lo voy a publicar en mis redes sociales para llegar a más y más personas. Me parece muy bien. Bueno, pues por hoy hemos terminado la clase y el tema de la literatura infantil. El día de hoy escribimos, revisamos y publicamos un comentario para recomendar la obra del autor Francisco Hinojosa. Espero que hayan disfrutado estas clases. Cuídense mucho, lean mucho y nos vemos pronto. Maestra Reina, muchas gracias por esta sesión. Gracias a ustedes. Sí. Raulito, muchas gracias. Gracias. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con ¿Por qué leer a Francisco Hinojosa? De lengua materna de 4º grado. Y espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Nos vemos, hasta la próxima. Programación 4º de primaria. Lección Poniéndonos cíclicos. Hola, bienvenidos y bienvenidas a Telequantrix nuevamente. Yo soy Gisela Sierra. En la cápsula anterior aprendieron lo que son las redes de clasificación y con ello reforzaron su conocimiento en la aritmética a través de una red de clasificación divertida en la que comprendieron cómo funciona una computadora al ordenar información. El propósito de aquella cápsula fue hacer uso de las redes de clasificación, con lo que aprendieron cómo describir un problema
Identificar cuáles son los detalles importantes que necesitan para resolverlo y dividirlo en pequeños pasos lógicos, para que puedan crear un proceso y luego evaluar este proceso. Todas estas son habilidades relevantes para desarrollar el pensamiento lógico y computacional. Ahora también saben cómo funciona el algoritmo de la red de clasificación. Tienen un mejor y mayor pensamiento computacional y algorítmico. Pueden identificar qué número viene antes o después en un rango dado de números. Y finalmente, saben organizar los números desde el más pequeño hasta el más grande. Como ven, todas estas habilidades son particularmente relevantes para conocer las capacidades de una computadora y cómo viaja la información en ella, como en la red de clasificación. Ahora, vayamos al tema de hoy, el cual hemos denominado poniéndonos cíclicos. Pero, ¿sabes lo que significa esto de cíclicos? Cíclico es algo que se repite regularmente cada cierto tiempo o determinado número de veces. Y en programación, esta situación es fundamental para poder programar cada cierto tiempo o determinado número de veces una indicación similar. Así, en esta ocasión aprenderás que a medida que empezamos a escribir programas más largos y más interesantes, nuestro código a menudo contiene muchas instrucciones repetidas, por lo que aprenderás cómo se utilizan los ciclos para reducir tu programa y que sea más fácil comprender. Aprenderás cómo funcionan los ciclos a través de patrones de movimiento. El propósito es que aprendas a identificar patrones en el movimiento físico, antes de regresar a la computadora para buscar patrones en nuestro código, y así logres programar un conjunto de instrucciones repetidas. En esta lección podrán utilizar un divertido juego para comprender de mejor forma el tema. Lo vamos a llamar Fiesta de Baile. Y consistirá en repetir continuamente diversos pasos. Así comprenderás por qué llamamos a esta lección poniéndonos cíclicos. ¿Quieres iniciar el juego? ¡Sí! Pidan a alguno o a algunos de sus familiares que les ayuden con esta actividad. Y pídanles que se coloquen en distintos puntos pero alineados. Luego, escriben en un papel una serie de instrucciones que representarán un movimiento de baile. Una vez que estén en su sitio, comiencen a leer cada una de las instrucciones para que ellos realicen el movimiento. Fue tan divertido que seguramente lo quieres repetir. Pero si lo haces, deberás volver a leer todas las instrucciones. Por lo que, si hablamos de programación, lo ideal es solo indicar una vez a la computadora que debe repetir la secuencia y así las indicaciones serán repetidas de forma idéntica, a la manera como se desarrollaron la primera vez. Observa nuevamente la imagen y coméntala con tus familiares. La idea es que ahora busques la manera de lograr que se realicen los mismos movimientos, pero con instrucciones más cortas. Y para ello, te pongo un ejemplo. En esta imagen pueden ver 3 fotos que les indican aplauso. Pero a diferencia de la imagen anterior, aquí se borrarán 2 de las fotos. Y solo se colocará junto a una de ellas el número 3, lo que nos indicará que dicha acción deberá repetirse en 3 ocasiones. Con esto, han logrado que sus instrucciones sean mucho más cortas, ya que se aplicaron los cíclicos para repetir las instrucciones. Fue fácil, ¿verdad? ¡Sí! Espero que hayan disfrutado de este ejercicio y en general les haya permitido comprender de mejor manera el tema de hoy. Ahora cuentan con más elementos para emplear programaciones efectivas. En la próxima lección hablaremos de educación de sentido común, donde aprenderán la importancia de identificar si algo de lo que ven en línea los hace sentir enojados, tristes o asustados y comunicarlo con un adulto de confianza. Por ahora, esto ha sido todo. Hemos llegado al final, pero manténganse pendientes de las próximas lecciones. Esperamos que se hayan divertido y hayan aprendido mucho. Y tú, explora, realiza y programa más animaciones. Nos vemos pronto para que puedas seguir aprendiendo más sobre las ciencias de la computación y programación. Yo soy Gisela Sierra. ¡Hasta la próxima! Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. Para apoyo pedagógico, hay maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas en el teléfono 55 41 72 04 13, con 100 líneas.
También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitec.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.cep.gov.mx.